A continuación, 1000 hojas. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas. Amigos televidentes, muy buenas noches. Es un gusto, un placer acompañarlos nuevamente a través de las pantallas de Telesucesos. Para esta noche tenemos un diálogo bastante profundo y pues agradecemos la presencia de María José Calderón en los estudios de Telesucesos y de este programa 1000 hojas TV. María José, bienvenida, muchas gracias por aquí. Gracias por invitarme. Pues tenemos algunas cosas interesantes que charlar con María José, porque ella es una experta en temas de comunicación. Más allá del tema del periodismo, el mundo de la comunicación es ancho y muchas veces ajeno. ¿Sí? Exacto. Bajo esa consideración, María José tiene una formación muy potente en el Ecuador y sobre todo una experiencia muy interesante académica también en el extranjero. Y pues es una persona que sabe y entiende de lo que es una sociedad abierta y sobre todo de sus enemigos, tal como Karl Popper, ¿sí?, escribió. Correcto. Así que pues vamos a hablar de los enemigos de la sociedad abierta, María José. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. También estoy a nombre y vengo a nombre de nuestra fundación que se llama Guaira. Nosotros trabajamos sobre derechos digitales a nivel nacional y sobre todo a nivel regional. Paradójicamente, los medios, más que dividirnos, nos unen. Y el medio en el cual nosotros realmente estamos dedicados a trabajar es el Internet. Entonces, un poco te voy a hablar de cuál ha sido recientemente nuestra historia reciente, paradójica para el caso ecuatoriano, con el tema de las tecnologías de información y comunicación. Bueno, es como que si nosotros hubiésemos vivido un parón a partir del periodo llamado de la Revolución Ciudadana. O sea, por un lado, es una paradoja, existió un proceso efectivo de desarrollo de la infraestructura, pero por el otro lado, la necesidad de generar procesos abiertos es como que se fue restringido a través de una serie de políticas y a través de acciones que tomó el régimen para controlar a la opinión. Correcto. En este aspecto, ¿qué ha pasado en Ecuador? Han existido una serie de organizaciones, apareció el de los defensores digitales, organizaciones específicas, y aparece tu organización. ¿Cómo puedes un poco darnos una visión de lo que ha pasado? O sea, te voy a hacer un pequeño resumen, un breve resumen de la última década más o menos en temas de tecnologías de la información y comunicación. En efecto, en el Ecuador estamos un poco a la cabeza, ¿no es cierto?, de procesos innovadores para las telecomunicaciones. Tuvimos y esto es único del Ecuador, es un ecosistema de conectividad bastante más robusto que lo que sucede en Colombia, por ejemplo, lo que sucede en Perú, no se diga Venezuela. Tenemos distintos proveedores de servicios, ¿no es cierto?, y distintos accesos a los famosos cables del Pacífico, el cable del Caribe, etcétera, que permiten que nosotros tengamos esa capacidad de tener acceso, mejores velocidades, etcétera. Y tuvimos un proceso interesante de alfabetización digital con los infocentros comunitarios a nivel nacional durante la última década. Esto inicialmente, digamos que esa es la parte positiva, ¿ya? Uh-huh. Pero esta construcción de infraestructura no se lo debe solo a esta última década. El Ecuador siempre estuvo a la punta de esta innovación. Es súper interesante. Y alguien diría, pero ¿cómo sabes de esto y de dónde sacas de esto? Realmente fue, de hecho, el Banco del Pacífico, los primeros, ¿no es cierto? Innovación financiera que trae, por ejemplo, conectividad, el primer correo electrónico, etcétera, a nivel de Sudamérica. O sea, en eso sí estamos a la punta y es interesante ver la historia de las telecomunicaciones de nuestro país, porque es un país, como tú conoces muy bien, es súper accidentado. O sea,
no solo metafórica, sino geográficamente. Sí. Entonces era difícil conectarlo, ¿no? Entonces, todos los procesos de innovación tecnológica van de la mano con mucha inversión de infraestructura, desde lo público, pero también desde el sector privado. Ya, es decir, antes de que nos topemos con este proceso supuestamente histórico, ya existía una vanguardia en el proceso de levantamiento de infraestructura de telecomunicaciones. Así es. Esto es bastante interesante. Lo que nosotros sí llegamos es tratar de cablear y de llegar a los lugares más remotos y recónditos del país. Por eso estamos un poco a la punta a nivel regional. ¿Qué es lo que sucedió recientemente? Bueno, ustedes, inclusive Milojas, investigó algunos temas sobre los contratos y adjudicaciones, del derecho al cable del Pacífico, empresas como TV Cable, por ejemplo, que bien o mal eran empresas de los incautadas, ¿no es cierto?, del grupo Isaías. Y así hay una serie de elementos que deberían ser más transparentes. A nivel global, el ejercicio de la gobernanza en Internet o la gobernanza en tecnología es una cuestión que funciona con un modelo, en inglés se llama multi-stakeholder, en español sería de múltiples actores. No puede existir solo, el Estado no puede hacerse cargo solo, la empresa privada no puede hacerse cargo solo de todo este proceso, y la sociedad civil genera una voz importante en la toma de decisiones, y esto funciona a nivel global, lo que es súper interesante. Este modelo, si quieres, en términos de innovación o de otras tecnologías, no puede ser comparable ni con ningún otro medio de comunicación, o sea, históricamente, ni con la tele, ni con la radio, ni nada, ni tampoco con ninguna industria. Esto es particular de las comunicaciones, telecomunicaciones o las comunicaciones digamos, digitales por Internet. ¿Qué es lo que pasa recientemente? La innovación se aceleró de tal forma, ¿no es cierto?, que nosotros, por ejemplo, nuestros proveedores de servicios tuvieron que ir a la par, ¿no es cierto? Por suerte, los marcos regulatorios tomaron en cuenta estas decisiones que salían de sociedad civil y que funcionaban a nivel global, ¿ya? Entonces, nuestra ley de telecomunicaciones, por ejemplo, obliga a tener una cosa que es fundamental y que ahora se está peleando en los Estados Unidos a dentes dadas, que es el concepto de neutralidad en la red. Algo que es fundamental porque ataca directamente con los derechos no solamente de los usuarios, por último, los que pagamos el servicio de datos, sino de la ciudadanía en general. ¿Por qué? Porque restringe servicios entre comillas, digo servicios, pero ahí vendría otro debate, que es un servicio, que es un derecho en términos de telecomunicaciones. Entonces, la soberanía digital, ya saliéndonos un poco de este tema, y por qué el caso ecuatoriano es paradigmático y chévere, es porque nos permite tener un ecosistema abierto. Un ecosistema que permitiría que, por ejemplo, si es que se va el Internet en una zona específica, porque estaba con TV Cable, qué sé yo, tengamos la opción de tenerlo con CNT, Telconet, etc. Existen muchas opciones, ¿no es cierto?, que permitirían que nosotros nunca estemos desconectados, por un lado. Nuestra ley de transparencia, por otro lado, nos permitía o nos daba la opción de tener toda esa información y esa data pública. ¿Cuál es el problema? Esa data no puede ser investigada, porque esa data está en un formato cerrado, que es un PDF, y que no se puede, quiero decir, no podemos importarlo para hacer operaciones como una hoja en Excel, no puedes hacer operaciones más sofisticadas, etcétera, ¿ya? Y esa es una de las grandes limitaciones. Digamos que, para no sentirnos tan mal, consuelo de pocos, otros países de la región funcionan de la misma forma, pero eso no está bien, porque nuestra ley no solo que nos permite tener ese acceso, sino que nos obliga a estar a la vanguardia. ¿Por qué no podemos tener acceso y por qué se cierra esta posibilidad de acceder a esta data, a esta información públicamente? Hay dos razones. La una es técnica, sí se requiere cierto conocimiento, know-how, pero por suerte la sociedad civil organizada, inclusive aquí en el Ecuador tenemos organizaciones que trabajan con gobierno abierto, ¿no es cierto?, que permiten dar a conocer a los tomadores de decisión, por un lado, o a los técnicos dentro del sector público, cómo pueden hacer accesible, cómo pueden diseñar la data para que la gente pueda verla o pueda minarla. Cuando utilizo la palabra minar, aquí viene un neologismo si quieres, minar data, es saber qué está detrás de la cantidad de qué sé yo, de información financiera, por ejemplo, que puede tener un tal o cual ministerio, pero realmente cuáles son los ciudadanos, quiénes son los usuarios, quiénes realmente pueden beneficiarse de estos servicios. Y esto no es accesible a todo el mundo, no solamente porque existen problemas políticos, pensaríamos, una voluntad política, sino porque hay un know-how que se necesita, saber estadística, aprender a, qué sé yo, manejar desde una hoja de Excel sencilla hasta ERE, que es un programa de minería de datos más sofisticado, para poder traducir esa data
en algo que nosotros podamos decir, B, pero aquí está el problema. O sea, es decir, tener acceso a hacer un diagnóstico de cómo los ecuatorianos están utilizando el Internet, ¿sí? Correcto. En dónde existen fortalezas y en dónde efectivamente no ingresa nadie, para ver cómo se puede subsanar esas debilidades o falta de acceso a información que de pronto es importante. No correcto. sé, por ejemplo, uno de los servicios públicos en términos de datos, quizá el más importante y que nadie le hace mucho caso, excepto los que estudian estadística y economía y matemáticos, o los investigadores en ciencias sociales, es el INIC. El INIC permite que esa data súper fundamental sobre nuestra vida cotidiana... Es decir, las encuestas, las entrevistas todo, que se realizan. Exactamente. Eso sí está abierto a que tú puedas mirarlo, a minarlo literalmente, a traducir esa data en un gráfico que me diga, ve, aquí hay tantas mujeres que realmente no reciben el bono, ¿sí me entiendes? O sea, esa información más sofisticada sí requiere de know-how, y eso ahí es donde nos está faltando, cómo poder hacer accesible esta información. Es decir, es como que para ponerlo en términos didácticos, ¿no? Exacto. Es como que si nos hace falta tener un instituto de estadísticas para el mundo digital. Algo así. Algo parecido. Que nos pueda llevar al ciudadano común esa información, que es súper compleja. Ahora, ¿cómo lograr eso? Por eso está tu fundación. En parte, Guaira sí va a trabajar en temas de gobierno abierto, es uno de nuestros más grandes intereses, porque nosotros venimos desde un ámbito académico sobre todo, y la investigación es nuestra pasión, pero hay una necesidad importante de trabajar, como te decía, con múltiples actores. No lo podemos hacer solo, necesitas del input también de la empresa privada, que los operadores de servicios que nos permiten tener internet, ¿no es cierto? Y el input del Estado, que hace que la política pública se cumpla, por último, que está detrás de que las regulaciones funcionen correctamente, que los ciudadanos se sientan satisfechos, por último, con su servicio, que permitan y que justamente llevar a la gente dónde están las necesidades de cada zona. Imagínate conocer, por ejemplo, las necesidades de un barrio específico, y esto es algo fundamental, que a nadie se le ocurre, ¿no? El municipio de Quito intentó promover una política de gobierno abierto, ¿no es cierto?, de mostrar la data, pero quienes viven en ese barrio, por ejemplo, les hace falta agua, les hace falta ciertos servicios, pueden ir a reclamar, pero no existen esas correlaciones para que el municipio diga, a ver, yo acabo de financiar un gigantesco sistema de tuberías, ¿por qué no tienen agua? ¿Sí me entiendes? Y ahí está detrás de eso. Y eso nadie lo ve, o sea, nadie lo ve porque es complejo acceder, pero esta data es pública. Y ahí viene, para eso estamos nosotros, hay otras organizaciones, por suerte, de la sociedad civil, que sí están interesados en minar data, ¿no es cierto? Y eso nos encanta, y trabajar todos en conjunto para generar una sinergia, porque ahí funciona mejor el gobierno. Ahora, el contexto para que esto pueda ser posible existe, es decir, existe la voluntad de la sociedad civil, por ejemplo, tu organización es una de ellas, existe el apalancamiento legal para poder hacerlo. Te pregunto, Correcto. ¿existe interés del Estado para promoverlo y de la empresa privada para dejarse abrir su información que le está manejando a su gusto e incluso a su antojo? Correctamente. Ahí viene el tema. Yo creo que el papel de la sociedad civil organizada es fundamental, porque, aunque ustedes no lo crean, o sea, realmente las empresas proveedoras de los servicios, en lo que acabas de decir, caso emblemático, por ejemplo, es cómo maneja tus datos privados Facebook, ¿no es cierto? Lo que pasó en el escándalo reciente y que está sucediendo ahora mismo, ¿no es cierto? Con Rusia y con el tema de noticias falsas. Claro, pero son los temas como más cercanos y más palpables que podemos tener, pero en realidad están demasiado lejanos como para nuestra realidad Ahí viene latinoamericana, el tema. sin decir Ecuador. No tanto, porque bien o mal estas empresas operan igual aquí y se hacen millonarias también desde nosotros, ¿no es cierto? Como usuarios de su sistema, de sus sistemas. ¿Cuál es lo que tú me preguntabas? Sobre todo era un tema de voluntad política. Yo considero que los tiempos públicos son un poco lentos, no un poco, bastante lentos. Y los tiempos de la innovación y la tecnología son aceleradísimos. Entonces, ese gap que tú mencionas existe, es real, y estamos sufriéndolo hoy por hoy. O sea, mientras el ministerio tenga ganas de hacer cosas, pero hasta que llegue a nosotros, los ciudadanos, pueden pasar muchos meses. Y en esos meses ya cambió la tecnología nomás, así de simple. Los usuarios migraron hacia otro sistema. No tenemos protección de derechos, no tenemos protección de esos datos, ¿no es cierto? Y las empresas,
termines, hacen lo que se les da la gana, inclusive nuestros proveedores. Ahí es donde yo considero que sí necesitamos estar en constante sinergia con los medios de comunicación tradicionales. ¿Por qué? Porque ellos siguen siendo quienes dan el tono de la opinión pública. Los medios digitales, bien o mal, mostramos, evidenciamos lo que está pasando en el mundo en este momento, pero la otra parte, la otra cara de la institucionalidad son los medios tradicionales. Te vamos a pedir que esta última parte que nos has señalado lo trates de traducir pedagógicamente para nuestros televidentes. Es decir, ¿por qué es tan importante y por qué tenemos que ser constantes en estas peticiones ciudadanas? Porque nosotros internalizamos lo digital como parte de nuestro cotidiano, como salir a la calle, tomar un bus, si me entiendes, caminar, no importa, se vuelve algo que aparentemente no necesita ni protección, ni regulación, ni nada. ¿No es cierto? Y al final terminamos siendo los ciudadanos de a pie, las víctimas del control de información caiga en manos políticas de quien sea. Imagínate un estado de vigilancia, tal como una novela orwelliana, como 1984. Estuvimos a punto de caer en eso porque teníamos un aparato de sistema de control y espionaje súper sofisticado que compraba a los mejores proveedores del mundo en sistemas de espionaje y control a una población relativamente pequeña. Era muy fácil mantenernos a todos bajo control. Y para eso estábamos ahí. O sea, los ciudadanos, para defendernos de quien sea, caiga en manos el poder y el control de esto. Es decir, efectivamente el Estado puede generar sistemas de control sobre la información que nosotros generamos, producimos cotidianamente a través de las redes sociales. Y pues si antes la gente andaba caminando con un periódico o un libro leyendo en la mano, ahora lo hace con un teléfono, y eso significa datos que pueden ser analizados, que pueden ser estudiados. ¿Cuál es la solución? Eso es un tema de debate. Hoy por hoy en el Ecuador estamos debatiendo, y grupos de sociedad civil sobre todo, y eso es súper interesante, la ley de protección de datos. Nosotros teníamos, más bien no la teníamos, pero habían agencias, evidentemente Arcotel, entre otras, la DINARDAP, que controlaban datos. Son agencias del Ejecutivo, nuestros datos personales, etcétera. No existía un marco regulatorio a nivel de una ley o un código orgánico que permita proteger a los derechos de nosotros, los ciudadanos. Es la primera vez que se va a debatir sobre esto. ¿Qué sucedió en el Ecuador durante la última década? Mucha de esta data se pasaba entre agencias, por ejemplo, o bien, de lo cual no se tiene todavía la certeza, porque no están los papeles, de la Secretaría de Inteligencia, por ejemplo. Bueno, eso no nos queda ninguna duda. Seguramente eso sucedió. Eso seguramente sucedió. Exactamente. Entonces, ¿qué se hacía con esa data? ¿Sí me entiendes? O sea, es un súper atentatorio a tus derechos principales, que están además contemplados en la Constitución. Tenemos un concepto, el de habeas data, bastante vanguardista además, que permitía ese derecho, y fue absolutamente violado. Entonces, estamos en la indefensión en este momento, pero se está debatiendo a nivel nacional la posibilidad de tener realmente una protección, un marco jurídico que protege nuestros datos. Ahora bien, ¿esto es suficiente? No sé, para eso, ¿con qué más apalancamos? No nos queda otra que estar organizados. Nosotros estamos convencidos de que la llegada, o bien el esquema global de gobernanza de Internet, que es cada vez más accesible ahora, y valga la redundancia, cada vez más grande y más global, nos permite estar en foros internacionales, etcétera, denunciar lo que sucede en nuestros países. Te doy un ejemplo que sucede ahora recién, o sea, hace poco. Yo estuve en Canadá en un seminario con colegas de Zimbabue, ¿no es cierto?, donde recién están volviendo a la democracia, si quieres. O sea, es una cosa terrible, tras décadas de sufrimiento, y ellos denuncian lo que sucede cada momento en Internet. Estas plataformas han permitido que efectivamente no se siga violando sus derechos humanos fundamentales, que no se meta preso a los opositores, etcétera, ¿ya? Y esta es la única voz que permite y hace que Naciones Unidas diga, ok, el relator por la libertad de expresión o por la privacidad dice, hasta aquí llegó, usted tiene que respetarme los derechos digitales de estas personas. Se lo van a decir tanto a Facebook como a cualquier gobierno de turno. Va a ser lo mismo. Y para eso estamos la sociedad civil. Y los medios digitales, medios tradicionales, siguen siendo la voz de las personas que no van a poder en un momento dado
llegar a la velocidad de la tecnología. Bueno, frente a eso y la necesidad de construir espacios abiertos, también tenemos lo contrario, la necesidad de construir, bueno, por parte de quien le interese restringir la información, sí, de construir sistemas de control, tal como se ha intentado hacer en la ley de comunicación, que por suerte en la ley actual no está regulado, pero correcto, en las reformas que se nos vienen posiblemente sí, o sea, ahí no sabemos exactamente qué va a suceder. Nosotros estamos junto con otras organizaciones de la sociedad civil y la verdad tengo que decirlo, hay muchos grupos desde el Ejecutivo, oficiales, que están absolutamente dispuestos a seguir con toda la normativa internacional que respete los derechos, sobre todo los derechos digitales. Una razón muy sencilla. El Internet no está tratado y no debe ser tratado como la televisión, la radio, un medio tradicional. Es un metamedio, es un metalenguaje, tiene muchas definiciones, es una arquitectura tan compleja que hace imposible su regulación. No existe físicamente en un lugar específico, está en todas partes. Entonces, hay una noción de desterritorialización, por ejemplo, suena trabalenguas, lo sé, pero es así, hay una noción global sobre el control de la información y una noción global sobre los derechos humanos, sobre el respeto a los derechos digitales, y eso es lo que permite que nunca esté incluido dentro de un marco regulatorio local, ¿ya? No somos China, por ejemplo, ya, en efecto los chinos sí tienen un sistema, tienen una intranet, o sea, ellos ni siquiera llegan a acceder a lo que nosotros conocemos como internet, por ejemplo, ¿sí? Justamente para evitar eso, porque además la infraestructura de ese sistema es monstruosa igualmente, tiene otro internet paralelo, una intranet paralela. Para millones. Para millones, exactamente. Millones, sí. Y aún así no lo pueden controlar porque la gente lo que hace es tener un VPN y salir a ver Google, si quiere, o Facebook, o lo que se le dé la gana, ¿sí? Eso no puede ser controlado. Y eso es lo genial de ¿por qué? Por su arquitectura. Su diseño no lo permite, nada lo puede, si me hago entender, es una cosa súper sofisticada. Como que tiene 10.000 brazos, no puedes... No puedes, cortas uno, sale otro, así. Y esto es lo genial y además no es un medio. Entonces, es un medio de medios, como te decía, es muchas cosas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Es hacer que prevalezcan esta noción de diseño arquitectónico, si quieres, de la información, para los derechos de las personas. Trasladarlo a la libertad de expresión, trasladarlo a la libertad de reunión, trasladarlo al desarrollo económico. Esto es el Internet. Y ahí están, dentro de cada uno de estos ámbitos, una pequeña semilla de derechos que nos permitiría, evidentemente, salir adelante y ser libres. Ahora, esto los asambleístas que por sus manos pasará estas reformas, ¿lo entienden o es que se enfrentan a lo que Estamos Alvin tratando, Toffler hablaba, el shock del futuro, esta enfermedad y la incapacidad de entender estos cambios acelerados de las tecnologías? No lo entienden, es cierto, no todos. No lo Sin entienden, embargo, sí. estamos justamente trabajando primero en elementos teóricos así complejos como me sugeriste hace un momento, para que se entienda que detrás hay una teoría que sustenta, ¿no es cierto?, el que se le mantenga libre y como está, ¿no? Libre y en inglés es open and free, libre y abierto, el Internet libre y abierta, y que además reconozca los derechos y las diversidades, etcétera. Pero trataremos siempre de hablar con todos los miembros o sea, nuestra organización está por hablar con todos y hacerles entender por qué es importante guardar sus derechos y excluirlo de cualquier tipo de control, porque básicamente es imposible. Lo primero que deben entender es Internet no es un medio de comunicación, es algo mucho más grande. Es un poco más grande, si usted quiere cortarle aquí, le va a salir otro por acá, en fin, o sea, es imposible, ¿sí? No sucede lo mismo con los medios tradicionales. Ahí sí necesitas de ciertos espacios técnicos para pasar esta transmisión. Fijos, visibles, estamos aquí sentados en un lugar que es conocido, que tienes que llegar y que existe una identificación para todos. Exactamente. Y lo que es más importante es que aún así, por ejemplo, el acuerdo de San José, ¿no es cierto?, la declaración de San José, dice que todos los medios, o sea, todos los medios tienen una responsabilidad ulterior. O sea, no pueden escaparse aunque sean medios digitales, ¿sí? Y esta noción sí da cierta agencia, ¿no es cierto?, no solo a los ciudadanos que consumimos medios, sino también a los periodistas. O sea, es reconocerse legitimarse aún dentro de un espacio digital. A mí me parece eso fundamental.
Si bien es cierto, un medio tradicional, 1000 hojas, por ejemplo, un medio digital, 1000 hojas, no es lo mismo que un medio tradicional, aunque aquí estamos en 1000 hojas TV. Lo más chévere del reconocimiento de estos derechos, o de estar de acuerdo con el reconocimiento de la Declaración de San José, o toda la relatoría sobre libertad de expresión de Naciones Unidas, es que sí tenemos responsabilidades como medio. Y eso no puede estar obviado porque estés en Internet, es decir, ¿sí me entiendes? O sea, tú lo entiendes mejor que nadie como periodista que eres. Esa noción es algo que yo creo que podemos rescatar hoy por hoy de haber vivido en un momento muy oscuro, ¿no es cierto? Con elementos como la Supercom, etcétera, ¿no es cierto? La autocensura. Y creo que ahora debemos aprovechar esas ventanas de oportunidad para finalmente poder expresarnos libremente. Ahora, en todo este contexto que hemos hablado en todos estos minutos, tu trabajo con respecto a tu fundación, para cerrar, porque ya nos quedan efectivamente pocos minutos y pensé que producción nos iba a dar más espacio, pero no nos va a dar más tiempo, ¿sí? No hay problema. Sí, verás, bueno, les invito a todos a visitarnos, es www.guaira.org. Nosotros queríamos buscar un nombre en quichua, en efecto, porque somos una organización regional, sobre todo andina, ¿ya? Porque nosotros consideramos que nuestros procesos históricos son muy similares y si bien es cierto la innovación puede vivirse de forma distinta, como lo que te mencionaba, en todos estos países, tenemos una historia común. Y esa historia debe estar siempre a favor de los derechos fundamentales, ¿no es cierto?, la libertad de expresión. Y nosotros utilizamos la noción del viento, ¿no es cierto?, del poder del viento con el poder de la conexión, de la conectividad, del Internet. Para nosotros el Internet está en todas partes y de hecho lo va a ser así próximamente cada vez más. Y para ello se necesita no solamente que alguien pelee por los derechos de los ciudadanos digitales, sino también que se pueda fomentar, porque es lo fundamental, el fomento a la innovación y el fomento a la libertad. Eso. Muchas gracias, María José. Pues creo que deberíamos en un momento profundizar sobre ciertas particularidades de las generalidades que hemos hablado hoy. Muchas gracias tu presencia aquí y amigos, pues gracias por asistir nuevamente a este espacio que es el suyo y pues muchas gracias, buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Caterina Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas.